Y ahora con nosotros el evangelista Reverendo Jesús Rodríguez con el mensaje intitulado La Última Llamada. Era el mes de agosto del año 1961. Me encontraba en el templo aquella noche inolvidable. El poder del Espíritu Santo descendió sobre mí para confirmar mi llamamiento al ministerio cristiano. Sentía gran regocijo al haber contemplado 5 personas amigas mías pasando al altar para aceptar al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Días más tarde, una de las almas que con profundo dolor de sus pecados y lágrimas rodando por sus mejillas había pasado al altar a tomar esa decisión eterna, me contó el siguiente sueño. Me encontraba, dijo ella, no muy lejos de la orilla del mar, cuando presencié que una embarcación estaba preparada para alejarse. Entre sus ocupantes, un personaje me llamó la atención. Era el Señor Jesucristo, quien con una mirada tierna y compasiva y extendiendo sus manos hacia mí, me invitaba a entrar en ella. Pero alguien me detenía con sus gritos lastimeros. Era el hombre con quien convivía en esa época. Y entre tanto que le prestaba atención, el Señor seguía insistiendo en invitarme a entrar en su embarcación, hasta que llegó el momento en que se internó mar adentro, después de haberme dado la última llamada. Desde tiempos antiguos, el Dios Todopoderoso, Ser Supremo del hombre y el universo infinito, se ha manifestado a sus criaturas. En el huerto del Edén habló con Adán cara a cara. Más tarde, por patriarcas y profetas. En más de una ocasión, fueron los ángeles sus emisarios, y por último, de una manera maravillosa, se reveló en la persona de su bendito Hijo. La Biblia, que es su palabra escrita para el hombre de todos los tiempos, nos revela cómo Él ha estado llamando a éste siempre para hacerle feliz y ser su Salvador y amigo. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra fue anunciada por Moisés y todos los profetas. Luego, cuando nuestro sublime Salvador personalmente vivió en este planeta, antes de su ascensión a los cielos, Él dijo que un día volvería. En ese mismo instante, cuando fue tomado en las nubes y desapareció de la vista de sus discípulos, 2 ángeles se dejaron ver para decirles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, así vendrá, como le habéis visto ir. Más adelante, las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, nos dicen: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Vayamos por un instante al mundo antediluviano. La humanidad había llegado a un estado de perversión y decadencia moral tan degradante que Dios decidió raer de sobre la faz de la tierra el ser humano. La Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Y continúa el libro sagrado: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia, y la miró, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había pervertido su camino. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré. Hoy forma parte de la historia aquel juicio sin precedentes que Dios trajo sobre la humanidad debido a su maldad y su pecado. Cuando el hombre volvió a poblarla, se multiplicó nuevamente la rebeldía y desobediencia contra los principios morales y espirituales de Dios. Hubo 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que fueron exterminadas por fuego y azufre. Así relata el Santo Libro. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con sus moradores y el fruto de la tierra. La mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Durante 120 años, por mandato divino, Noé predicó al mundo antediluviano del arrepentimiento de sus pecados y el volverse a Dios. Mas ellos hicieron caso omiso a la advertencia divina, y el juicio los abrazó a todos, salvándose solo Noé y su familia. En el caso de Sodoma y Gomorra, un profeta y patriarca a la vez, llamado Abraham,
intercedió ante Dios pidiendo que si hubiese 10 justos en la primera de aquellas ciudades, no las destruyese por amor a ellos. La Biblia dice que no fueron encontrados y la consecuencia fue su incineración. Quiero relatarles otro caso sobrenatural sucedido en los tiempos de Jonás. Este profeta fue llamado por Dios para que llevase a Nínive, ciudad progresista en el campo económico y comercial, pero perversa, habitada por hombres violentos, el mensaje del arrepentimiento. Así dice el texto sagrado: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Era ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó a entrar por ella, y durante un día predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el menor hasta el mayor de ellos, y llegó la noticia hasta el monarca, quien se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato suyo y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá, se arrepentirá Dios, se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En cierta ocasión, los discípulos vinieron interrogando al Señor Jesucristo sobre qué señales habría antes del fin del mundo. Entre otras, él mencionó las siguientes: guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Falsos profetas se levantarían engañando a la humanidad. El amor de muchos se enfriaría y el evangelio sería predicado en todas las naciones. Y estas serían señales inequívocas de la última llamada. Examinemos por unos momentos el cumplimiento de estas profecías. Si es verdad que no ignoramos que en tiempos pasados los pueblos fueron guerreros y belicosos, ha sido en este siglo donde en solo 25 años hemos tenido 2 guerras mundiales. La gran cultura alemana, con su técnica, ciencia y educación sofisticada, fue su causante y promotora. ¿Quién puede negar que hoy en día, cuando contamos con entidades tan importantes como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la famosa Corte Internacional de La Haya, establecidos para traer paz a los pueblos de la tierra, tenemos más guerras, sediciones y tensión de nervios que en otras épocas de la historia? Con todo el peso que estos organismos ejercen, Chile sufre los dolores de un estado de guerra interno. Argentina, con su brote de violencia al borde de una guerra civil. Complejos conflictos políticos y sociales sacuden países como Uruguay, Colombia y otros, siendo esto una clara evidencia del cumplimiento de las palabras que el Señor Jesucristo dijera hace 2000 años a sus discípulos. Biafra sufrió la terrible calamidad de una guerra. Honduras y El Salvador luchan entre sí. La India y Pakistán se enfrascaron en grave conflicto. Luego Israel y los árabes nos colocan en la balanza de la historia con su guerra interminable. Vivimos bajo la amenaza constante de una tercera conflagración mundial. Las grandes potencias con sus temibles arsenales bélicos podrían prender fuego a nuestro planeta en cualquier momento. La peste se ha diversificado y propagado en nuestro tiempo como tal vez nunca en ninguna otra época de la historia. Vicios como el cigarrillo, el alcohol y las drogas, que están arrasando con una gran parte de la humanidad, son comunes hoy en día. Las enfermedades del corazón, el cáncer y otras vienen como consecuencia directa de esos vicios pestilentes. El senador norteamericano Robert Sykes
advierte que ese país cuenta con un arsenal de armamentos biológicos y que tan solo uno de ellos podría dar muerte a 1.000 millones de personas, y luego calcula que los rusos tienen una capacidad 8 veces superior a la de los Estados Unidos en lo que respecta a la guerra químico-biológica. Las enfermedades venéreas son otra terrible epidemia que azota aún a gran parte de nuestra niñez, pero la más pestilencial de todas es la contaminación ambiental. Hombres responsables han dicho que de seguir a este paso, antes de terminar el siglo, la raza humana morirá sofocada o envenenada. El expresidente Richard Nixon predijo que a menos que se adopten de inmediato medidas dramáticas y de amplitud universal contra la contaminación ambiental, el hombre no podrá sobrevivir al año 2000. Alguien ha sugerido que la nuestra es una sociedad elegante, tecnológica, que ha sufrido la desintegración biológica por falta de entendimiento ecológico. En el año 1969, más de 3,5 millones de la población mundial murió de hambre. El 66% pasaba hambre todos los días. El 50% moría sin haber tenido jamás una comida completa. El hambre en Pakistán es de incalculables proporciones. Cuando el senador norteamericano Edward Kennedy visitó aquel país, dijo: "Este es el mayor desastre humano de nuestra época". Un periódico importante de Caracas anunció en primera plana que 1 millón de personas morirían de hambre en las próximas 6 semanas en Bangladesh. En el Congreso Mundial contra el Hambre, realizado recientemente en Roma, el secretario de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que el futuro del planeta dependía del éxito o fracaso de esa reunión. Nuestro Señor Jesucristo dijo que habría terremotos en diferentes lugares. Los que conocen las estadísticas científicas podrán estar al tanto de lo que un prominente historiador de sismología, después de casi una vida de estudio, afirma. En el siglo XIV hubo 137 terremotos de magnitud. En el XV, 174. En el XVI, 253. Y en el siglo XVII, 2119. Hoy en día, de acuerdo a Don Lipp, sismólogo de renombre en la Universidad de Harvard, se producen 30 terremotos de magnitud por año, además de otros 35 de menor alcance. Un diario norteamericano informó durante 2 años consecutivos, con excepción de 4 días, un terremoto en algún lugar del mundo. En 1968, 30,000 personas perdieron la vida en el Irán a causa de un movimiento telúrico. El Perú fue asolado por otro que arrasó pueblos enteros y costó la vida a más de 60,000 personas en 1970. En diciembre de 1972, la capital de Nicaragua quedó convertida en escombros y ruinas como consecuencia de un terremoto. Chile, Venezuela, Colombia y otros países los han sufrido en años anteriores. La gente que ha leído no puede ignorar que las religiones en las últimas décadas se han multiplicado. Muchas de ellas han tenido sus profetas. El gurú de la India, el sirio del lejano oriente, quien tiene su mansión en el desierto, de la noche a la mañana se han hecho a millones de adeptos, cumpliéndose así las palabras que el Señor Jesucristo dijera, que se levantarían falsos profetas y engañarían a muchos. Otra característica de nuestro tiempo es la falta de amor entre los seres humanos, donde el materialismo, el poder económico, afanes de lucro y posiciones privilegiadas han sepultado los valores morales y espirituales de muchas gentes, dando como resultado la poca sinceridad para la convivencia humana. Como nunca en la historia, el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo a través de campañas en lugares públicos, la prensa, la radio y la televisión, igual que por las congregaciones cristianas en sus lugares de reunión. Todas estas señales indican que estamos viviendo los días en que el Señor nos dirige su última llamada. Amable oyente,
Acabas de oír el mensaje de Dios, juntamente con algunos acontecimientos sobresalientes que caracterizan nuestro tiempo. Dos alternativas a elegir esperan por ti. ¿Aceptas al Señor Jesucristo y su palabra y te salvarás para siempre? ¿O lo rechazas, perdiéndote por la eternidad? Te recomiendo tomar la primera. Si lo haces, me dispongo a orar contigo. Padre Santo, suplico te perdones mis pecados y me des una nueva vida, operando un cambio completo en mi ser. Te lo imploro en el sublime y poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Ahora que te has entregado a Dios, observa estos 3 puntos. Estudia la Biblia, ora diariamente y asiste a una iglesia cristiana donde enseñen las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga.